fiscaliza, que ustedes puedan conocer para que se dé un tanto de predictibilidad a nuestro sistema inspectivo. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido, es un tema como para una hora, pero vamos a tratar de resumirlo en unos 30 minutos para que ustedes tengan un promedio de unos 15 a 20 minutos de corresponder para que realicen las preguntas sobre esta materia. Bien, mi nombre es Darwin Luna, ya le habíamos comentado, soy especialista en seguridad y salud en el trabajo y vamos a ver conmigo todo lo referente a esta materia. Para iniciar, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, debemos considerar que la seguridad y salud en el trabajo no es una norma, digamos, no es una materia nueva, es una materia que ya se viene dando a través del tiempo, ¿no? Pero que en el Perú lo que ha ocurrido es de que recién en el año 2011 ha sido normada a través de una ley. Sin embargo, ya esta es una norma antigua y anteriormente se le conocía como higiene industrial. Tenemos un micrófono encendido, creo que por favor ayúdame silenciándolo. ¿Está encendida tu cámara tal vez? A ver, un momento por favor. Les pido que puedan ayudarme a poder silenciar sus micrófonos, por favor. Sí, ya lo silencié, Darwin, por favor. Adelante. Ok, gracias. Disculpa. Sí, entonces, como les decía, esta no es una materia, digamos, relativamente nueva, es antigua, pero sino que muy poco se ha visto, ¿no? Entonces, dada la coyuntura, hoy en día por la COVID-19, debido a la alza o el incremento de los diferentes accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, es que se acrecenta la necesidad de contar con una materia que se encargue de privilegiar o defender los derechos en este tenor. Y hay que recordar sobre ello, pues, que la seguridad y salud en el trabajo es un derecho fundamental. Y como tal, la ley propiamente de seguridad y salud en el trabajo le dice, empleador, por si acaso, tú eres garante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Debes privilegiar que los trabajadores que se encuentran dentro de tu ámbito de labores, a pesar que no pertenezcan a tu planilla, debas privilegiar su bienestar, su salud y su seguridad. Lógico, dentro de tus instalaciones, como le señalaba. Ahora, esto es por un lado, que nos señala la ley y su reglamento. Por otro lado, dada la coyuntura, como les decía, tenemos pues un cuerpo normativo referido a la COVID-19, que nace con el 239, luego es modificado, posteriormente pasa a ser una 448 y en la actualidad es una 972, que por ahí ya están solicitando una modificatoria, ¿no? Por otro lado, también viene la parte netamente de fiscalización, donde se le da, se cree en este caso a SUNAFIL, y SUNAFIL asume la potestad fiscalizadora que tenía el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y para ello SUNAFIL genera resoluciones de superintendencia, con lo cual genera directivas, protocolos, lineamientos que permiten dar predictibilidad al procedimiento inspectivo. Y justamente se trata el día de hoy de evidenciar esto, ¿no? ¿Cuáles son las principales pautas que sigue un inspector para realizar un procedimiento inspectivo? No sin antes precisar que SUNAFIL es un órgano, es una entidad, valga la redundancia, del Estado, que es responsable de promover, de fiscalizar y supervisar, ¿qué cosa? Que se cumplan las normas en materia sociolaboral, es decir, de índole laboral, y también en materia de seguridad y salud en el trabajo. Para ello recurre a ¿qué? A brindar asesorías técnicas, a realizar investigaciones a través de los inspectores de trabajo, las asesorías técnicas a través de inspectores de trabajo, orientaciones a través del grupo administrativo, por ejemplo, como en esta situación, o en su defecto, proponer la emisión de normas. SUNAFIL no genera normas, por si acaso. Muchos tienen la errada concepción que SUNAFIL genera normas. SUNAFIL no genera normas, sino que solamente puede proponer. Quien la debe emitir, en este caso sería el Ministerio de Trabajo.
Adicionalmente a ello, pues hay que señalar que la competencia de SUNAFIL resultaría abarcar solo a lo que es el decreto legislativo 728. Y lo que hace a través del servicio que brinda, a través de la inspección del trabajo, porque la inspección del trabajo es un servicio público, es que se vigile y se exija el cumplimiento de las normas. Además, que deba determinarse qué tipo de responsabilidad tiene un empleador. Ojo, que aquí hay que considerar que los empleadores pueden tener responsabilidad civil, responsabilidad penal y responsabilidad administrativa. 3 tipos de responsabilidades. Si yo tengo una enfermedad ocupacional, yo puedo demandar a mi empleador. Si me está exponiendo un riesgo grave e inminente, recurro al artículo 168A del Código Penal y digo, resulta responsable, está obligado, por lo tanto exijo una pena privativa de la libertad que vaya de 2 hasta 4 años, hasta 8 años. Si se están vulnerando mis derechos, puedo recurrir a la vía administrativa, es decir, no me están brindando mis equipos de protección, no se está privilegiando la prevención de riesgo. Entonces, lo que se hace a través de este medio es de que el empleador pueda cumplir sus obligaciones y para ello se requiere de la participación activa de los trabajadores, de los y las trabajadoras y trabajadores, ¿no? Entonces, para ello hay que señalar algo importante. SUNAFIL se acerca al ciudadano ¿a través de qué? De los diferentes aplicativos, por ejemplo, a través de un SUNAFIL Responde, a través de un sistema de denuncias, a través de diversos aplicativos, como por ejemplo el autodiagnóstico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es importante que usted conozca que en realidad SUNAFIL ejerce una labor propia de fiscalización a través de los inspectores del trabajo. Adicionalmente, dada la coyuntura, dado que existe una declaratoria de emergencia sanitaria, SUNAFIL inicialmente brindaba una inspección de forma presencial. A la fecha, pues, está prevista las 2 formas de investigaciones, ¿no? O de darse el procedimiento inspectivo, que puede ser de forma virtual o de forma presencial, o en su defecto, mixta. Puede darse. ¿Por qué? Porque se pide que se privilegie el uso de las TIC, el uso de las tecnologías de información y comunicación, para evitar el contagio por el SARS-CoV-2 o COVID-19. Y también se le faculta al sistema inspectivo, o en este caso al inspector, para que pueda imponer, medidas cautelares. En el caso de que se evidencie, por ejemplo, riesgos graves e inminentes que pongan en riesgo la vida, la salud, la integridad del trabajador, el inspector se encontrará facultado para poder cerrar un área o el establecimiento en su totalidad. ¿Por qué? Porque se estaría protegiendo, en este caso, el bien protegido supremo, que es la vida, ¿no? La salud. Existe un procedimiento inspectivo y el procedimiento inspectivo usualmente inicia a solicitud de parte. Entonces, dentro del origen o lo que motiva el procedimiento inspectivo sería, por un lado, una solicitud interna, una solicitud de entidades afines a la fiscalización o, en su defecto, por una denuncia de un trabajador. Se evalúa el caso. Una vez que se evalúa el caso, ojo que aquí no hay tiempo, una vez que se evalúa el caso, verifican de corresponder si que reúne los indicios, las pruebas pertinentes para que se motive la orden de inspección, se genera la orden. Una vez que se genera una orden de inspección, van a asignar a uno o más inspectores. Este inspector, una vez que ha sido asignado a una orden, tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar su primera actuación inspectiva. Entonces, ocurre que una vez que realice su primera actuación inspectiva, que podría ser una visita inspectiva, llamarlo a comparecencia, a comparecer frente a él, a que le acredite los medios probatorios o, en su defecto, ingresando a la página web y revisando la información
a través de SUNAT, que es comprobación de datos, como por ejemplo el número de RUC, número de trabajadores en su planilla, quién es el representante legal, el apoderado, entre otros. Una vez que realice esta primera actuación inspectiva, se vence el plazo de los 10 días hábiles e inmediatamente se le da un plazo de 30 días para poder concluir con su procedimiento inspectivo. Y en estos 30 días realizará la investigación pertinente. Carlos, por favor, un micrófono. Por otro lado, hay que precisar también de que una vez que se realice la primera actuación inspectiva, como le decía, podrán solicitarse o realizarse requerimientos. Por ejemplo, yo le exijo al empleador que me acredite las capacitaciones de sus trabajadores. Ya sabemos que son mínimo 4 al año. Y este empleador me dice, no me lo alcanza la primera comparecencia. Entonces, como no me lo alcanza, le exijo nuevamente, acredítame la capacitación. No me lo vuelve a traer, se exige una medida de requerimiento. Le dices, si no traes este papel, este registro de capacitaciones, te voy a sancionar. Entonces, si no lo trae, se configura una infracción. Caso contrario, por otro lado, por ejemplo, podría el inspector hacer medidas inspectivas como por ejemplo las advertencias. Señor, si usted no corrige este actuar, se le va a sancionar, corríjalo de manera inmediata. Si es que no lo realiza, se paraliza el trabajo. Por ejemplo, ingresamos a un centro hospitalario y este tiene una máquina, un generador de energía que genera demasiado ruido. Y cerca hay oficinas, o al lado hay oficinas, y el ruido es excesivo, que sobrepasan los 90 decibeles. Entonces, ¿qué es lo que se realiza? ¿El inspector puede paralizar? Sí, puede paralizar. En principio le dará una advertencia, pero como no va a subsanar de forma inmediata, se va a paralizar el servicio, el trabajo. Y aquí corresponderá, pues, de que el empleador continúe pagando al trabajador. Eso se da usualmente en construcción civil, pero no quita que se pueda dar en diferentes actividades económicas. Por otro lado, se realizan acciones previas. Es decir, antes de fiscalizarte, porque la mayoría de entidades, de empleadores, de personas piensan que uno se va al choque. Entonces dice, antes de sancionarte, facultativamente puedo realizar acciones previas. Y es por ello que se les envía, por ejemplo, cartas disuasivas, cartas preventivas, donde se le dice, señor empleador, usted tiene un comité de seguridad y salud en el trabajo, acredítemelo. Usted tiene un plan, está obligado a tener un plan para la prevención de la COVID-19, acredíteme su implementación. Entonces, a través de esa forma, es que SUNAFIL, antes de iniciar un procedimiento inspectivo, le dice, primero acredítame, caso contrario te voy a fiscalizar. Si es que no se cumple este supuesto, inicie el procedimiento inspectivo. ¿Qué corresponde que el inspector designado, al inspector comisionado, pueda realizar un recorrido dentro de las instalaciones de forma física o de forma virtual? Si es de forma física, utilizará sus equipos de protección. Puede entrevistarse con todos los trabajadores. Podrá requerirle la información necesaria para poder dilucidar las materias que señala su orden de inspección. Además de existir riesgo grave e inminente, podrá paralizar la actividad. Podrá, en caso de inobservancia deliberada, por ejemplo, trasladar de corresponder a fiscalía para que pueda actuar de parte, ¿no? Entonces, corresponde de que SUNAFIL, como una entidad del Estado, como un órgano fiscalizador, en principio deba dilucidar la vía administrativa. Y es por ello que nosotros decíamos que las facultades inspectivas van desde que ingrese el inspector libremente por las instalaciones a cualquier hora del día. Aparte de ello, puede hacerse acompañar de un trabajador, de un sindicato, del empleador, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda, ¿no? O supervisor. Puede practicar cualquier tipo de diligencia con el fin de recabar la información y podrá solicitar la información. Ahora,
Es posible que el empleador le diga, yo ahorita no tengo un registro de inspecciones, no tengo un registro de accidentes, no tengo un registro de auditorías, pero lo tengo en mi sede central que se encuentra en Chosica, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, como no lo tienes aquí, te voy a dar un plazo de 3 o 4 días para que me lo acredites. Si no lo acreditas, ya continúo con mi procedimiento inspectivo. Existe una lista no taxativa, no limitativa, que se exige usualmente en un procedimiento inspectivo. En principio, si se hace un recorrido, se solicita, por ejemplo, la hoja de tareo, la hoja de asistencia, la copia en este caso, de la planilla, quiénes son los trabajadores que se encuentran acá, y con eso se hace se coteja, ¿no? Se verifica, por ejemplo, en caso de despidos, las constancias de alta y de baja de los trabajadores, le decía el control de asistencia, en el caso de materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, se pide la I-Per-C y de acuerdo a ello se puede pedir inspecciones, capacitaciones, equipos de protección personal, la dotación de reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y otra documentación que resulte ser relevante para la materia a la cual se le está llevando el proceso inspectivo. Cabe precisar que este es el modelo a través del cual se atienden las denuncias. En principio, si yo soy el interesado, pongo una denuncia, ¿no? Que es una de las formas, entre distintas formas que se tiene. Impongo una denuncia. Entonces, después de ello hay una clasificación y ven si es que corresponde o no la generación de una orden de inspección. Cerrado este punto, es que después de dada la evaluación, dicen, podemos sacarlo por gestión de cumplimiento. Y en gestión de cumplimiento usualmente va por el tema del pago de beneficios sociales. No me pagan a tiempo, envío una carta a través de una gestión de cumplimiento donde se le dice, señor, págale a Juanito, págale sus beneficios sociales. Si no lo hace, abrimos un procedimiento inspectivo. Y si no responde, sale el procedimiento inspectivo. Pero ocurre de que usualmente el empleador, en un 80%, cuando recibe esta notificación, inmediatamente realiza los pagos correspondientes. En caso de no realizarlo, entonces no subsana y se genera una orden de inspección. En materia de seguridad y salud en el trabajo, no va por gestión de cumplimiento, vamos de frente a una orden de inspección. Se genera una orden de inspección y se inicia este procedimiento, el cual podría concluir en un informe cuando no se han vulnerado derechos o en una acta de infracción cuando ya se han vulnerado derechos de los trabajadores. Por lo tanto, resulta necesario que sepamos, que debamos conocer cuáles son los procedimientos tanto para la gestión de cumplimiento como para el procedimiento inspectivo. Y dentro de ello, por ejemplo, bajo el procedimiento inspectivo, se podrá exigir que el empleador cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y el que no cuente con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es catalogado como una infracción de tipo muy grave. Y no puedes tener un sistema de gestión en 3 días, en 2 días, ni en 4 días. Por lo tanto, podría devenir en insubsanable y se sancionaría al empleador. Por otro lado, por ejemplo, se tiene lo que es la documentación del propio sistema. Si nosotros revisamos el artículo 32 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a evidenciar que existe cierta documentación obligatoria. Entre ellos tenemos pues la política, la matriz I-Per-C, el mapa de riesgo, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, tenemos la planificación de la actividad preventiva, que no es más que los diferentes planes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y por otro lado, tenemos el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí hay que diferenciar una cosa importante en esos dos documentos. El plan anual de seguridad y salud en el trabajo se diferencia del programa anual de seguridad y salud en el trabajo. La respuesta es sí. El plan, ¿qué tiene? Mantiene el qué y el cómo. Es decir, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer?
Y el programa va a mantener el cuándo. Dice, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo va a decir, muy bien, tú tienes el qué y el cómo, yo tengo el cuándo lo voy a ejecutar. Tú identificas, yo voy a decir cuándo lo ejecuto. Entonces, esos dos documentos son complementarios y por lo tanto, lo que se necesita es que estos planes puedan versar en lo que es materia preventiva para que puedan ser ejecutados o caso contrario, puedan ser fiscalizados, ¿no? Por otro lado, tenemos un artículo 33 dentro del reglamento en el cual dice todo empleador o los empleadores deben tener 8 registros. Estos 8 registros que deben de tener son los registros, por ejemplo, de investigación de accidentes, capacitaciones, que lo vamos a ver en un ratito. Y luego tenemos un libro de artes para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y sabemos que es una obligación del empleador contar con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, siempre que se tenga de 20 a más trabajadores. Si tengo menos de 20 trabajadores, corresponde un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. El no contar o no implementar un comité o un supervisor deviene en una infracción de tipo grave. Por lo tanto, esto sería sancionable. Al igual que los documentos de gestión, como por ejemplo la política, que es un documento fiscalizable y debe ser firmado ¿por quién? Por el empleador principal. En este caso, por la autoridad máxima dentro de la institución. También es obligatorio contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pero para los empleadores, para aquellas empresas que tengan de 20 a más trabajadores. Si tienen 19, no es obligatorio el reglamento interno. Si tiene de 20 a más trabajadores, entonces resulta obligatorio y por lo tanto debe contener la estructura señalada y que usted puede visualizar propiamente. En su defecto, usted ingresa a la resolución ministerial número 050 del año 2013 y aquí tiene un modelo sobre esta materia. Por tanto, corresponde que usted pueda verificar la implicancia y el modelo sobre esta materia. Hace poco, hace un año y medio aproximadamente, el año 2020, en el mes de febrero aproximadamente, se modifica el artículo 77 respecto al hiper. Antes decía hiper, ahora dice hiper C. Y le dicen hiper C respecto a los controles que se tienen, ¿no? Pero cuando se habla de hiper o hiper C estaríamos hablando de lo mismo. Pero ahora el artículo 77 nos dice, esta matriz hiper, esa matriz hiper C debe ser elaborada por un personal competente. Debe ser elaborado por puesto de trabajo, no por proceso, por puesto de trabajo. Debe ser actualizado mínimo dentro de un año, una vez al año, mínimamente, o modificado, revisado. Por otro lado, tenemos de que debe ser puesto en consulta con el comité y los trabajadores. Adicionalmente a ello, es necesario que recoja, por ejemplo, cuáles son las actividades rutinarias, cuáles son las actividades no rutinarias, los resultados de los monitoreos de los agentes físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, el ambiente de trabajo, las condiciones del trabajador, las condiciones del ambiente de trabajo, las estadísticas de la vigilancia, de la seguridad y salud en el trabajo. Y ello es recogido dentro de la matriz IPERCE. Además, también debe recoger lo que señala la resolución 972 respecto a la COVID-19. Si nosotros sabemos cómo realizar una matriz IPERCE, sabemos de que existe cierta jerarquía de controles. Y en base a esa jerarquía de controles es que se han impuesto estos 7 lineamientos para poder prevenir la COVID-19 o prevenir el contagio de la COVID-19. Estos son los registros obligatorios. Usted puede visualizarlos en su artículo 33 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estos registros deben permanecer actualizados. Si no los actualizo, es una infracción grave. Si no cuento con estos registros, es una infracción grave. Por lo tanto, deben mantenerse actualizados. Es decir, llenar cuando corresponda. Si no tengo accidente, colocar no ha habido accidente en el mes de mayo. Si no se entregó equipo de protección, entonces dejo en blanco. ¿Por qué? Porque el empleador entrega al trabajador los equipos de protección y este trabajador firma su documento que tiene que ser con el formato, con el contenido mínimo obligatorio
que nos dice la 050, ¿no? La resolución ministerial. Asimismo, debe haber en un centro de labores, pues, el mapa de riesgo. Y este mapa de riesgo, pues, debe estar exhibido en un lugar visible, y así lo señala el artículo 35, literal E, de la ley 29783, al igual que la matriz y per se, y al igual que la política de seguridad y salud en el trabajo, según lo señala el artículo 32 del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. En un procedimiento inspectivo, ¿qué documentación le van a solicitar adicional? La planilla electrónica, ¿no? El TR5, el TR3. En el caso de la COVID-19, procedimiento de limpieza o certificación de limpieza y desinfección. El registro, lo que es del plan de la COVID-19, la matriz IPRC que incluye al riesgo biológico como el SARS-CoV-2, el registro de las inspecciones, el registro de estadística, de capacitaciones, entre otros registros que nosotros hemos visto ya con antelación. Y aquí hay que recordar, pues, de que dentro del procedimiento inspectivo se podrá advertir infracciones que pueden ser subsanables e infracciones insubsanables. Si estoy hablando de una infracción subsanable, yo puedo decir, al trabajador no se le dio equipo de protección, le dio mascarilla. Muy bien, no le dio equipo de protección, no le dio una mascarilla, entonces ahorita le entrego. Subsané. Muy bien, pero ocurre de que si al trabajador no se le dio, por ejemplo, un calzado de seguridad cuando correspondía, y este sufrió un accidente por el no uso de los equipos de protección, y ahí esta materia ya no sería subsanable, ya no le puedes entregar solamente un equipo de protección, ahora ya es insubsanable, y aparte de que debas entregarle los equipos de protección, te voy a sancionar. ¿Por qué? Porque no has cumplido con la ley, has vulnerado derechos de los trabajadores. Y así, esto se encuentra justo recogido dentro del artículo 60 de la modificatoria de la ley 29783, que fue hace unos días atrás, ¿no? Hace unos meses. Por otro lado, como le dije, se pueden paralizar los trabajos. Si pongo en riesgo grave e inminente la vida del trabajador, puedo paralizar la obra. Eso es parte de un procedimiento inspectivo. Entonces, en el caso de que sea subsanable, se le da ahora un plazo de 3, 4, 5 días para que subsane. Caso contrario, se le vuelve a reiterar o finalmente se le sanciona. Si es insubsanable, inmediatamente corresponde una acta de infracción. Si yo subsano, si no se me detecta, termina en un informe, ¿no? El procedimiento inspectivo. Pero si es que no se ha, mejor dicho, si se ha llegado a vulnerar derechos, si no se cumple la norma, ya han existido perjuicios, entonces terminaré con una acta de infracción y se sancionará de acuerdo a las tablas que nos señala el reglamento de la Ley General de Inspecciones. Esas son las materias que se han fiscalizado hasta el mes de marzo del 2021, ¿no? Este es un ranking de materias más fiscalizadas. Siempre se fiscaliza, pues, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se encuentra tu documentación a la interna? Tu matriz y per se, la investigación de accidentes, el seguro complementario de trabajo de riesgo, las condiciones de trabajo y además formación e información de los trabajadores. Y es por ello que SUNAFIL no solamente fiscaliza, sino que a través de casilla electrónica, a través de cartas orientadoras o inductivas, le dice, oye, por si acaso, empleador, soy la entidad que te fiscaliza y puede sancionarte, corrige tu actuar. Y si no lo hace, pues conllevará a una infracción. Bueno, lo que les muestro son estadísticas, ya estamos concluyendo para poder pasar a lo que son las preguntas. Usualmente lo que se da en materia de seguridad y salud en el trabajo viene por un tema de gestión interna, seguridad y salud en el trabajo, y estos son por sectores, ¿no? En el caso de nosotros, de salud, en este caso que estamos hablando, pues tenemos en este punto donde dice sector hacia abajo, dice servicio social y salud. Por aquí podría estar de repente las actuaciones del sistema inspectivo, ¿no?
Entonces, esas son las principales materias que se fiscalizan a través del procedimiento inspectivo. Por ejemplo, yo les decía, ¿no? Si yo no tengo un sistema de inspección, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o no tengo un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ya sea de que tengo una infracción de tipo muy grave. Ahora la pregunta es, ¿cuántos trabajadores tienes en tu planilla? Si me dicen, ¿sabes qué? Tengo 100 trabajadores en la planilla, tengo 99, tengo 70, tengo 51, entonces vamos nosotros, en este caso, si es una no MIPE, vamos a la tabla. Y nos dice, 51 trabajadores, de 51 a 100, tengo una infracción de tipo muy grave. ¿Qué infracción, qué tipo de sanción pecuniaria me corresponde? Ah, por no tener una matriz, perdón, por no tener un sistema de gestión, y como tienes 51 trabajadores y eres una NOMIPE, la infracción será de 50.864 soles. Oye, pero no soy una NOMIPE, soy una una pequeña empresa. Muy bien, entonces para la pequeña empresa la infracción sería de 15.664 soles. Entonces, esas son la tabla de cómo se interpreta y usted lo que tiene que hacer es evitar llegar hasta ello, ¿no? Muy bien, por mi lado, eso sería en cuanto tengo que aportarle para que usted tenga conocimiento sobre esta materia y quedo expedito para que usted pueda realizarme las consultas sobre esta materia, por si acaso, ¿eh? Para poder dilucidar las controversias que puedan haber surgido. Quedo atento. Gracias, gracias, ingeniero Darwin. Muchas gracias por su presentación. Entonces, bueno, podemos hacer las consultas que tengamos, podemos hacerlo a mano alzada para que haya un orden y luego hace la consulta. O también pueden dejarla en el chat si desean. Entonces, está abierto ahora mismo el micrófono para que puedan hacer la consulta que tengan, aprovechando al ingeniero Darwin por su presentación. Comentarles también que esta presentación va a ser enviada a los coordinadores de salud para que puedan hacer la consulta, para que puedan recibir también esta presentación y puedan analizarla mejor. Sí, por favor, le damos pase a Natividad Sánchez Ciña primero y luego pasa a Jorge Cerquén, ¿sí? La pregunta breve y concisa para que puedan hacer muchas más otras consultas, ¿correcto? Adelante. Buenos días, buenos días. Yo quisiera saber cuáles son los procedimientos que utiliza la SUNAFIL o las acciones que utiliza para que se pueda asegurar el cumplimiento de las políticas en cuanto a seguridad en el trabajo, ¿no? ¿Cómo así? No logro entender tu consulta. Ya. Lo que pasa es que nos hablas acerca de las normas que existen para seguridad en el trabajo y las inspecciones que realizas, ¿no? Si bien es cierto, todo puede quedar escrito, ¿no? Tanto las normas como las indicaciones que se puedan dar en el trabajo. ¿Qué estrategias utilizan ustedes para asegurarse de que verdaderamente se cumplen estas políticas? Sí, a ver, gracias Natividad. Ocurre de que en principio hay que recordar que existe un derecho, ¿no? Bueno, primero una obligación. Nace con una obligación del empleador. El empleador, sin necesidad que lo fiscalicen, debe cumplir. Esa es la primera premisa. La segunda premisa es que aquel trabajador que se siente vulnerado en sus derechos puede recurrir a la instancia correspondiente, civil, penal o administrativo. Segunda premisa. Tercera premisa, SUNAFIL como una entidad de fiscalización puede o tiene distintas estrategias, pero estas estrategias que tienen, hay estrategias de carácter reactivo y de carácter preventivo. Las de carácter reactivo son aquellas que son por una iniciativa de parte, es decir, por una petición, en este caso de lo que es una denuncia, por una decisión interna del sistema, por una petición de una entidad, de repente para que se fiscalice. Y a través de ello exige que se cumplan las disposiciones normativas. De carácter preventivo, por ejemplo, tiene que un inspector a través de la orientación se apersona al centro asistencial, al centro de trabajo,
y realiza una orientación, le dice, oye, en materia de seguridad y salud en el trabajo debes cumplir con esto, con esto y con esto. Por lo tanto, si no lo cumples, se te va a sancionar. Acredítame esta información en tanto tiempo. Muy bien, hasta ahí es un carácter preventivo. Por otro lado, tiene estrategias de difusión, como las que tenemos el día de hoy, que lo que busca propiamente es un carácter preventivo y lo que llama es decirle, señores, por si acaso ustedes tienen este derecho, si usted es empleador tiene su obligación y además se le brinda un aplicativo. Hay un aplicativo a disposición por parte de la SUNAFIL, donde el cual se llama Autodiagnóstico de SST. Usted ingresa como empleador y ahí lo que va a hacer es verificar que el empleador ha ingresado y ha reportado. Ahora, esto es desde una iniciativa preventiva. Aún no existe una norma que le obligue propiamente al empleador a llenar este autodiagnóstico. Por lo tanto, hoy por hoy estamos hablando de una herramienta facultativa, pero a través de estos medios es que se realiza justamente, digamos que la fiscalización para que pueda cumplirse estas políticas, esta ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. Son los medios que tienen en base a los recursos generados, ¿no? Esa sería la respuesta, estimada. Muchas gracias. Bien, gracias. El señor Jorge Cerquén, por favor, levantó la mano. Buenas tardes, buenos días. Bueno, mi pregunta es respecto al registro de capacitaciones virtuales, ¿no? Si son válidas. Es decir, ¿qué detalles debe tener una capacitación virtual para que sea válida, ya que estas, por su misma naturaleza, que son virtuales, no van a llevar la firma del trabajador, ¿no? Ojo, hay que tener en cuenta que una cosa es el registro y otra cosa es la capacitación. Son dos cosas distintas, ¿eh? Una cosa es de que yo dicte una capacitación donde existe un feedback, así como la que estamos brindando el día de hoy. Eso sería una capacitación. Y en este caso, usted tiene la obligación de contar con un registro. Hasta antes de la pandemia, los inspectores exigen o exigían tener un papel. ¿Sabes qué? El papel que diga que Juanito pasó su inspección y su firma. Hoy en día, por la COVID-19, se ha flexibilizado y en la actualidad te dice, ¿sabes qué? Si bien es cierto, debes de cumplir tu formato con la resolución ministerial número 050 del año 2013-TR, en los anexos encuentras el contenido mínimo obligatorio del formato de capacitación. Muy bien, eso está bien. Tienes tu formato, tienes la información. Ahora, ¿cómo lo registras? Muy bien. Entonces, podría darse que el empleador, por ejemplo, lo ingrese de forma manual uno y por otro lado reciba una confirmación a través de un correo, a través del siguiente link y lo registra, ¿no? En el link está la confirmación del trabajador. O el trabajador en su casa imprimió la hoja, la firmó, la escaneó y la envió. Ya corresponde a la estrategia por parte del empleador más que de forma que yo les pueda decir esa es la única forma de cómo hacerlo. En realidad, todo registro de capacitación o todo registro debe cumplir mínimamente con lo que señala la resolución ministerial número 050. Cumpliendo con ello, ya corresponde la parte física o la parte digital de los mismos, pero ya queda a discreción del empleador para que no se vulneren derechos. Y justamente lo que el inspector busca es de que, por ejemplo, si yo ya recibí una capacitación y tú eres el empleador, no, lo que busca el inspector es de que usted como empleador no haga una firma falsa mía, sino que yo deba acreditar de que fehacientemente yo he recibido la capacitación. Y eso es lo que usted debe asegurar. ¿A través de qué mecanismo? Usted lo determina. ¿Ok? Gracias. ¿El Google Form sería válido? ¿Un Google Form? Recuerda que le dije, tiene que cumplir con los formatos de los 050. Ahora, si los formatos de Google sí permiten la recepción del correo. Podrías tomarle, por ejemplo, un examen y a través de ello recibe la nota y también recibes también el dato, porque él tiene un correo personalizado, ¿no? Un correo o bien es institucional o es un correo personal. Pero sí, podría darse el caso. Bien. Gracias.
Gracias. Tiene la palabra José Cifuentes, por favor. Creo que su micrófono está apagado, señor Cifuentes. ¿Qué tal? Buenos días. Agradeciendo la exposición, ingeniero Darwin. Soy el ingeniero Cifuentes, Seguridad y Salud del Trabajo del Hospital Nacional Alberto Sabogal Saloguren. Básicamente para precisar un término que usted mencionó respecto de infracciones subsanables e infracciones insubsanables. En el ejemplo que se expuso, decía el no entregar el EPP y bueno, se subsana entregando, ¿no? Y ya sería subsanable. Pero para el caso del sector salud, no aplicaría este concepto, ya que por las características de la actividad y este contexto COVID es fundamental y muy necesario el uso de EPPs. Sí, lo que ocurre es que es un ejemplo, digamos que un tanto utópico el que yo les brindo, porque estamos hablando de ejemplos transversales, ¿no? Pero dada la coyuntura, en efecto, nosotros cuando decimos subsanable es cuando no existe un daño. Por ejemplo, en temas directamente relacionado a tu riesgo, a tu actividad, con lo cual sí o sí necesitas un equipo de protección de acuerdo al nivel jerárquico, entonces no otorgarles una sobreexposición a un factor de riesgo. Lo que les trataba de transmitir es que podría tratarse de darle una medida que le permita al empleador subsanar debido a que no existe un daño. Pero como cuando exista un daño, ya sería subsanable. Cuando existe un daño, ya sería insubsanable, le decía. Y otro ejemplo de esto sería, por ejemplo, lo que es un trabajador en planilla. Yo no le ingreso a planilla, ¿y qué va a ocurrir? Yo le digo, señor, bríndele, por favor, o ingréselo a planilla. Él ingresó hace un mes, desde ahí incorpórelo. Señor, me va a decir usted, pero resulta que ese trabajador ingresó hace un mes. Yo ya declaré mi planilla. Es su problema, usted arréglese con la SUNAT y pague lo que tenga que pagar y usted lo registra en esa fecha. Se registra y si lo registra, no se sanciona. Pero respecto a equipos de protección, por ejemplo, si yo no otorgo un equipo de protección y no genera daño, entonces sí estaría dentro del supuesto. ¿Pero por qué? Porque existen otros controles. Hay que recordar que primero, cuando el equipo de protección es la última barrera de protección, tenemos que eliminar, sustituir, aplicar controles de ingeniería, controles administrativos y por último, equipos de protección. Ojo que con esto no estoy diciendo de que no entreguemos equipos de protección. Si se tienen que entregar, que se entreguen, sino que estamos refiriéndonos a que debe pasar primero por un proceso propiamente, ¿no? Y finalmente dotar de corresponder los equipos de protección. Y como ya lo dice la norma, en este caso la ley 29783, en su artículo 60, el empleador va a entregar equipos de protección que respondan directamente, en principio, a las normas técnicas peruanas. Y en segundo lugar, que respondan a las características antropométricas del trabajador. ¿Ok? Así es, estimado. Gracias más bien por la... Gracias. Tiene la palabra María Teresa Yance y bueno, le recordamos, todavía tenemos unos minutos más. Si es que alguien tiene alguna consulta, por favor, marque la opción levantar la mano. Damos pase a María Teresa Yance, por favor. Buenos días. Mi consulta es, primero, tengo dos preguntas, ¿no? Bueno, la primera es con respecto a los accidentes de trabajo. Si es que el trabajador o el jefe inmediato que ha presenciado un accidente de trabajo no lo reporta ni a la unidad de seguridad y salud en el trabajo, ni tampoco al comité o al subcomité de seguridad y salud en el trabajo, ello exime de responsabilidad a la institución respecto a tener un registro de accidentes de trabajo. Esa es una pregunta. Y la segunda va enfocada ya a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo y que en este caso, por ser una institución de salud, presentan pues el famoso contrato CAS-COVID, ¿no? Que es un contrato CAS por emergencia. Entonces, si estos trabajadores pertenecen al grupo de riesgo, por ejemplo, madres gestantes o madres lactantes,
¿Aplicaría de que el trabajador esté en casa, esté con licencia a pesar de, o en trabajo remoto, a pesar de que su contrato sea netamente por emergencia sanitaria para trabajar en área COVID? Gracias por tu participación. Interesantes preguntas. En principio, respecto a los accidentes de trabajo, no lo exime de responsabilidad. Es como, por ejemplo, si tengo un vehículo y lo estaciono en una zona rígida, pero yo no sabía, a mí nadie me dijo que era zona rígida, ¿no me ponen una papeleta? No, sí me van a poner una papeleta, si es que hay un policía, si lo ve, hay un tránsito, me pone una papeleta. ¿Por qué? Porque me estacioné en un lugar prohibido. Entonces, oye, pero yo no sabía la norma. Oye, una cosa es que tú no sepas y otra cosa es que en realidad no se haya publicado. Entérate, las normas están ahí. Ahora, visto desde la otra arista, lado trabajo, el empleador tiene dos esferas, ¿ya? Vamos a llamarle dos esferas. Una esfera pequeña que se llama esfera de dominio, que es en el cual él tiene íntegro dominio de la situación. Y tenemos una esfera de riesgo, que es la segunda. En la primera esfera, que tiene todo bajo control, tendrá, pues, por ejemplo, condiciones, tendrá capacitaciones, acciones que permitan reducir riesgo. Dentro de la esfera de riesgo estará el accionar de los trabajadores. Ahora, si es que en el caso ocurra algo dentro de estas dos esferas, ¿es responsabilidad del empleador? La respuesta es sí, es del empleador. Y aquí tenemos un principio de prevención. Si nosotros revisamos la ley 29783, tiene un principio de prevención y nos dice a la letra, nos dice, el empleador es un garante en materia de seguridad y salud en el trabajo y debe realizar acciones que permitan privilegiar las condiciones de salud, bienestar de los trabajadores, la salud de estos y además de aquellos que sin tener un vínculo laboral se encuentran dentro de las instalaciones. Por lo tanto, existe la responsabilidad. Entonces, ¿qué corresponde acá? Que el empleador deba capacitar a sus trabajadores, deba capacitar a sus jefes, deban promover de que se reporten los accidentes de trabajo. Si no realizan, es parte de una gestión interna que debe mejorarse. Por otro lado, la siguiente pregunta. Ya corresponde, si yo soy un trabajador que tiene ciertas características o comorbilidades, hacen imposible porque atentan contra derechos, que yo realice una labor presencial y la norma me respalda, entonces, ¿qué corresponde? Corresponde que el profesional de la salud, en este caso el médico ocupacional o quien realice sus funciones, deba, en este caso, realizar la evaluación o la vigilancia correspondiente, la evaluación y la vigilancia correspondiente. Y en base a ello determinar si corresponde o no corresponde, tanto en la parte legal como en la parte médica, el trabajo de forma remota o de forma presencial o de forma mixta. No podríamos decir a rajatabla, no va a ser, sí va a ser. ¿Por qué? Porque determina del caso en particular, del caso en concreto. Entonces, si nosotros revisamos la norma, por ejemplo, hace poco salió una resolución que aprobaba una directiva, la 881, me parece. Y decían, ahora dentro de comorbilidades tenemos que las gestantes pasan a tener un riesgo mayor por el tema de contagio de la COVID-19. Entonces, tenemos una ley que protege a la gestante. Y dice que en caso no, esta ley no dice, si el trabajo no es compatible con el trabajo remoto, entonces, ¿qué ocurre? Le doy una licencia con cargo a que me devuelva posteriormente el trabajo. Siempre se va a privilegiar la protección del trabajador. Nunca se va a privilegiar en principio una obligación, digamos, de que pro empleado. ¿Por qué? Porque las normas son pro trabajador. Esa sería la interpretación que podría darle respecto a este último punto. Sí, ingeniero, ya para ir terminando, para ir concluyendo, han dejado ahí una consultas en el chat, por favor. Ya. Francisco Franco. Sí, la leo, yo la leo, no te preocupes, gracias. Gracias.
Se puede solicitar asistencia técnica, capacitación de SUNAFIL, eso lo coordinan con Carlos. Es posible que exista algún tipo de coordinación, por ejemplo, a través de SUNAFIL se tienen las órdenes de orientación. Se tiene un inspector, se genera una orden y este inspector va y les orienta, pero previa solicitud. Por otro lado, si es que se requiere algún tipo de asistencia, de repente a través de ILM podría brindarle algún tipo de asistencia de corresponder, previa evaluación. Francisco Franco nos dice, respecto a las investigaciones de accidente de trabajo, causas básicas, ¿qué causas básicas, factores personales o de trabajo más relevantes se han identificado? Bueno, hay que recordar que esto corresponde a una investigación propia, más no a un tema de fiscalización. Pero si nosotros revisamos, en este caso, la estadística del Ministerio de Trabajo, te invito a que revises la estadística de los accidentes de trabajo del Ministerio, y en este reporte mensual, ahí reportan cuáles son los principales factores personales y cuáles son los factores de trabajo. Usualmente serían el que privilegia más es por un tema de capacitación, que no se brindan las capacitaciones de forma oportuna, no estaba entrenado, no estaba capacitado para poder realizar, manipular una máquina, para realizar una determinada tarea. Maruja Párraga nos dice, SUNAFIL solo actúa cuando hay una denuncia. No, en este caso lo precisaba dentro de la ponencia. Existen órdenes de inspección que son de forma preventiva y de forma reactiva. La reactiva es cuando pones una denuncia, pero también hay otras que son generadas por una decisión interna del sistema, porque a SUNAFIL le dicen, aparte de las que tú atiendes, tienes que haber órdenes de inspección que sean motivadas por ti misma. Hay un porcentaje, usualmente el porcentaje va de 80-20, pero sí realiza, no solamente necesita a través de denuncia. Catixa nos pregunta, ¿podrían responder los mensajes por favor? Bueno, ya se acaban de responder, no sé si hay otra consulta más. Solo dos ya para concluir, por favor. Joel Mamani y luego Edwin Aldana, y ya damos por concluir. Sí, ¿Cómo está? Edwin, por favor. Muy buenos días. Joel. Muy buenos días, ingeniero Darwin. Muchas gracias por la presentación. Realmente ha sido muy saludable poder aclarar ciertas dudas que teníamos. Y con respecto a las inspecciones que hacen por parte de SUNAFIL, he visto que también en vuestro checklist verifican la implementación del plan de vigilancia COVID, ¿no? A nivel de todas las instituciones públicas y también privadas. Con respecto a esta verificación del checklist, hay un ítem que señala, por ejemplo, la verificación de los trabajadores, o si tenemos trabajadores, por ejemplo, que tienen factores de riesgo, ¿no? En la labor presencial. Esto en el marco del decreto de urgencia 051, ¿no? Que hace referencia a que los trabajadores con factores de riesgo inmunizados con las 2 dosis ya podrían volver a la labor presencial. Bueno, desde mi punto de vista, lamentablemente el Ministerio de Salud en el último párrafo describe que el Ministerio de Salud se encargará de determinar o establecer la normativa complementaria para regular esta disposición, ¿no? En ese contexto, y la pregunta, y creo que es la pregunta del millón, que todos a nivel de salud lo hacen y lo tienen siempre en mente, si en ese contexto nosotros podemos retornar a nuestros trabajadores con factores de riesgo ya inmunizados. ¿Sería una adecuada medida para dar cumplimiento a esta ley o deberíamos esperar las disposiciones complementarias? Ya que si utilizamos la evidencia científica, realmente nada nos garantiza de que estos trabajadores, incluso inmunizados ante estas nuevas variantes, podían retornar de forma segura al trabajo. Gracias. Sí, importante precisión. Y en realidad existen, igual, a pesar de que existan señalado de que se va a desarrollar